capítulo 4. Desde el capítulo 3, en realidad, verso 7, nos viene abordando la palabra de Dios un tema muy importante, el cual lleva como título a nuestras Biblias el reposo del pueblo de Dios. Así que todo el capítulo 3 y el capítulo 4, el autor va a hablar del reposo del pueblo de Dios. ¿Cuántos les gusta esta palabra reposo? Qué lindo cuando vas al médico y te dice, mira, 72 horas de reposo. Tomate 48 horas de reposo y vos vas al encargado o al supervisor y le decís, mirá lo que tengo. Y es indiscutible, porque tu salud amerita el reposo. Y hay algo con lo cual Jesús lidió mientras estuvo predicando aquí en la tierra, que fue con el día de reposo. ¿En qué sentido? Si hay un asunto con el que más lidió Jesús fue con el día de reposo de su cultura, porque el judaísmo puso por encima del valor humano un mandamiento. El mandamiento procedió de Dios. En la creación dice que trabajó Dios 6 días en la construcción y en el diseño del universo, y el séptimo día reposó. ¿Está bien? Hoy tenemos en claro que bajo nuestra identidad cristiana ya no es el sábado el que impuso la cultura hebrea bajo sus leyes, sino que nosotros guardamos el domingo por el hecho de que Jesucristo resucitó el día domingo, y la iglesia del primer siglo fue judeo-cristiana. Pero luego del primer siglo, 100 años para aquí, para este lado, la iglesia se compuso en su gran mayoría, en su 90%, de gentiles. Vale decir que la cultura hebrea fue decantada y lo absorbió la cultura greco-romana de su tiempo. Así que del latín Dominis, día del Señor, es que se llama nuestro día domingo. Diga conmigo, día del Señor. De ahí procede el día domingo, del latín Dominis. No es este mi tema en cuestión, sino que el capítulo 3 y capítulo 4 del libro de Hebreos nos va a hablar del reposo de Dios que tiene para su pueblo. Quiero que lea conmigo el verso 7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, y a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hablando de la generación del Antiguo Testamento. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. El autor de los Hebreos aborda este tema porque en este libro en particular, a quienes se les está dirigiendo la carta, es a la cultura hebrea, a los judíos que se habían convertido al cristianismo. Y ellos, bajo la persecución, estaban desertando de las filas del Evangelio y se estaban volviendo a sus antiguas tradiciones. Es lo mismo que usted hoy se vuelva a la catequista, al catecismo. Es lo mismo que usted hoy, desanimado
por las crisis o por las pruebas de la vida cristiana del Evangelio, se me vuelva a la misa. Es lo mismo que usted hoy se me vuelva a envolver el rosario en las manos y se me vaya a una peregrinación a Luján, es lo mismo. El pueblo al cual les están hablando estaban desertando del cristianismo y volviendo al judaísmo. Y uno de los temas por los cuales está preocupado el autor es que ellos entienden que el reposo de Dios era bajo un día específico, señalado. Hay 3 palabras claves que mencionan tanto el capítulo 3 como el capítulo 4. Permítame hacer esta introducción. Verso 14. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos. Diga conmigo, retengamos. Capítulo 4, verso 1. Temamos. ¿Usted? Temamos. Capítulo 4, verso 11. Procuremos. Vamos a repetir entonces todo. Retengamos, temamos, procuremos. De vuelta, retengamos, temamos, procuremos. 3 palabras claves bajo un mismo hilo de pensamiento. Cuidado, está diciendo, porque esas 3 palabras, retengamos, 3.14, temamos, 4.1 y procuremos, 4.11, seguida de la palabra pues, es una exhortación con una advertencia seguida. ¿Cuál es la advertencia? Las 3 palabras clave. ¿Cuál es la promesa? El día de reposo o el reposo de Dios. Capítulo 4, versos 2 y 3. Escuche. Porque también a nosotros, primero pone de comparación a la cultura judía, ahora nos habla a nosotros. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Por los que hemos creído, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Qué está diciendo el libro? Que cuando usted escucha la palabra, esa palabra tiene que ir acompañada de fe. Hoy yo le estoy hablando aquí. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿A cuántos Dios le dio fe? No lo ha visto a Dios, sin embargo usted está aquí porque cree en Dios, ¿verdad que sí? Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que le buscan. Usted está aquí con la certeza de que Dios es, de que Dios existe. Bien, cuando yo le predico, la palabra que yo le suelto de aquí, ya sea una promesa, ya sea un ánimo, ya sea un consuelo, usted lo tiene que tomar con fe, creyendo que esa palabra viene para su vida y tiene cumplimiento. Entonces, ¿qué dice el autor? Ellos también escucharon la palabra, pero no les aprovechó, no les sacaron el provecho, no les sacaron el jugo, porque la tomaron y fueron incrédulos, no la acompañaron con fe. El francés y reformador Juan Calvino decía que en el acto de predicar, lo que estoy haciendo yo ahora, había 2 personas en el púlpito. Uno es el predicador, que anuncia el mensaje, y el otro es el Espíritu Santo tomando esa palabra y convirtiéndola en una flecha que al entesar su arco la dispara directamente al corazón. Yo soy el anunciante, yo soy el que hablo, pero el Espíritu Santo está a mi lado, toma esa palabra y es el que puede insertarla en su corazón y en su espíritu. Los predicadores no tenemos esa cualidad, esa capacidad. Podemos llegar a tener la capacidad de la persuasión, de hacer que usted oiga, escuche, captar su atención. Pero el artífice de que la palabra pueda ir directo al corazón es el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe las oportunidades en las que ha pasado gente aquí adelante? Y me dijo, seguramente que alguien le contó, pastor, toda mi vida, porque usted lo describió.
en lujo de detalle desde el púlpito. Yo digo, yo no te conozco, no sé ni quién sos, pero sí la palabra es la que te habló. ¿Qué voy a saber yo tu necesidad para justo traer un mensaje que se encaje a tu necesidad en 200 y pico de personas? Es imposible que alguien pueda inspirarse en la necesidad de alguien para hablar. Ese justamente es el milagro de la palabra de Dios. El puritano Thomas Watson dio 9 consejos cómo escuchar un sermón. Primero, prepara tu corazón para escuchar la palabra, bañada tu alma en oración. ¿Cuál debería ser la actitud tuya frente a quien te predica? Antes de ir a tu casa, arrodillarte y decirle, Señor, oro para que hoy, al escuchar tu palabra, tú hables directo a mi corazón. Él decía que uno tiene que ir a escuchar el sermón con el alma bañada en oración, porque eso va a ser como cuando vos vas a tirar la semilla a la tierra. Si el terrón está duro, rocoso, difícilmente la semilla prenda. Ahora, si vos trabajaste la tierra, la ablandaste, la regaste, la moviste y la abonaste, cualquier semilla que sea sembrada dará fruto. Segundo, dijo, ven a la palabra con un apetito santo y un corazón enseñable y tierno. Hay gente que se sienta a medir al predicador. Se equivocó, ¿cómo va a decir eso? Y entra todo ese juego de prejuicios en la mente. Eso te va a impedir recibir. Y por ahí otro agarró una palabra y se va bendecido a su casa. Tercero, permanece atento a la palabra de Dios predicada. Deja el celular, deja el WhatsApp, deja el Facebook, deja todo aquello que te vaya a distraer, porque una palabra puede ser un detonante para tu vida, para bendecirte. Cuarto, recibe con mansedumbre la palabra predicada. Sé enseñable, sentate como una criatura, así como hacía María a los pies de Jesús sentada mientras Marta se afanaba queriendo presentar toda la casa en orden a Jesús. Dice que María se sentó a sus pies a escuchar lo que Jesús le decía. En otras palabras, olvídate de todo hoy y concéntrate a los pies de Jesús a recibir su palabra. Quinto, mezcla la palabra predicada con fe. Sexto, esfuérzate por guardar lo que ha sido predicado y ora acerca de la palabra oída. Señor, gracias por tu palabra. A lo mejor no la entendí, a lo mejor no es para este momento, pero ayúdame a atesorarla para que cuando surja alguna situación yo pueda tener un reservorio de promesas para salir al encuentro. Séptimo, pon la palabra en práctica y sé hacedor o hacedora de ella. 8. Suplica al Espíritu que acompañe la palabra con su bendición. Y 9, familiarízate con la palabra, estúdiala y compártela con otros. Satanás sabe la Biblia mucho mejor que algunos cristianos. Y la sabe de tal manera que aún la saca de contexto y la usa como un ardid en contra. Fíjate que cuando Jesús fue tentado, el muy astuto le dijo, dile a esas piedras que se conviertan en pan, si tenés hambre. Y Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire cómo estaba tergiversando la palabra. ¿Sí? Lo llevó al pináculo del templo para que se arrojara. Le dijo, tirate, que Él mandará a sus ángeles acerca de ti. Como está escrito, Jesús le dijo, no tentarás a Jehová el Señor. En otras palabras, conocer la Biblia y usarla fuera de contexto es el mismo error que no conocerla. Conocerla y usarla mal es lo mismo que no conocerla. Escuchar el sermón es lo que te da reposo. Es lo que le está diciendo el autor de los Hebreos a la iglesia. ¿Quieren un reposo?
Escuchen la palabra de Dios, porque la palabra de fe es la que te da descanso. Y el ser participante de Cristo es el que te da reposo. No un día, no unas vacaciones de 15 días, no un reposo de 72 horas que te pueda dar un médico. Jesús dijo: mi yugo es liviano y ligera mi carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No se trata, perdonen mis hermanos adventistas, no se trata de un día en que tu alma va a encontrar reposo. Se trata de un estado espiritual. Vos podés estar en medio de la vorágine de la vida, podés estar en el estrés más agudo de las emociones, podés estar aún en el lecho de muerte. Pero cuando tenés la paz de Cristo, es el mejor reposo. No hay ansiolítico, no hay morfina, no hay ninguna circunstancia que pueda darte el reposo que solamente el Señor te puede dar. Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. En el capítulo 4, verso 3 al 5, quiero que me siga. Capítulo 4, verso 3 al 5, dice: pero los que hemos creído, entramos en el reposo. ¿Cuántos han creído? Bueno, tu vida ahora tiene que estar en el reposo de Dios. Y ahora voy a describir lo que es el reposo de Dios. De la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo a los que no creen, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. No estoy hablando del aspecto de desobediencia ahora. Ahora estoy hablando de la palabra de reposo en sí. Dios reposó y también quiere que sus hijos reposen. La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento, pero escrito en griego, no en hebreo, utiliza la misma palabra griega para definir reposo o cesación. Cesar. Inactividad. O sea, en el descanso que Dios te da, cesa tu preocupación. En el descanso que Dios te da, cesa tu crisis. En el descanso que Dios te da, cesa tu estrés mental. Hay un nuevo comienzo en Cristo Jesús. ¿Por qué estaba hecho el día de reposo? Porque en el día de reposo la gente tenía que olvidarse de todo y solamente concentrarse en Dios. Ellos no tenían que caminar más de 11 cuadras. Ellos no tenían que estar preparando la comida ese día, lo cual representaba también un desgaste y un cansancio. Iba a buscar leña, matar un animal. Ellos tenían que prever el día antes para que todo ese día fuera reposo. Pero no un reposo inactivo en función a la búsqueda de Dios. El día de reposo tenía que estar bañado en oración y el día de reposo tenía que ser la lectura de la palabra de Dios en la familia. Sí, ya sé, la cultura que hoy vivimos dista de poder llevar a la práctica tales costumbres. La vida y la vorágine que tenemos hoy con el modernismo, la comunicación, los traslados, etcétera, etcétera, sería imposible llevarlo a la práctica. Pero eso fue parte del Antiguo Testamento. Hoy nuestro reposo, como dije hace un momento, no radica bajo una costumbre, un ceremonial, una liturgia, sino bajo un estado de ánimo espiritual, de fe en la palabra y en la confianza en Dios. ¿Por qué el hombre tenía que descansar ese día y olvidarse de todo y concentrarse en Dios? Porque se entiende que el día de reposo cesa todo y el día octavo era un nuevo comienzo. Empezar de nuevo.
no son otras que las palabras del apóstol Pablo. No pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Nosotros no nos damos el permiso de poder dejar atrás ciertas cosas para enfocarnos en lo que está adelante. Y siendo que Isaías da una advertencia en cuanto a esto, dice: no traigas a memoria las cosas pasadas, ni recordéis las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva en tu vida. ¿No la conoceréis? Una y otra vez nos insta a dejar el pasado atrás y volvernos a lo que está adelante. Según el psicoanálisis de Freud, dice que nosotros en el inconsciente, tenemos unas compuertas que se llaman censura. Diga conmigo, censura. Según el estudio del psicoanalista. Y que si esas censuras no funcionaran como puertas, nosotros podríamos traer a la realidad o al presente o a una comunicación del momento cosas viejas que no tienen sentido. ¿Qué hace la censura? Hace que nosotros inconscientemente podamos dejar cosas que no son necesarias para nuestro presente, comunicarlas y poder enfocarnos aquí, en el ahora, en la realidad. Por eso tanto el Alzheimer como otras enfermedades mentales, hay personas que las padecen, los que tienen problemas senil y demás, y vieron que empiezan a hablar de la infancia, de la juventud, y empiezan a hablar de cosas pasadas que no tienen sentido a la realidad presente. ¿Me está entendiendo? Se le violaron las censuras. No tiene esas compuertas que retienen el pasado y mezclan el pasado con el presente, y ahí la persona entra en una demencia senil. Quiero decirle que hay cristianos, respetando esa patología, que tienen una demencia senil en su vida, no saben separar el pasado del presente y por lo tanto no se pueden enfocar en el futuro porque viven o colgados de glorias pasadas o viven traumados por situaciones del pasado, y Dios te dice: he aquí, yo hago cosa nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios te pone esa censura para que las cosas viejas queden atrás y no se mezclen con las del presente. Porque Dios, cuando tiene que hacer algo, no construye sobre un cimiento viejo, inestable y rajado. Dios hace un encadenado nuevo y una pared nueva. Pero los que esperan en Jehová o a Jehová levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero ¿cuál es el reposo según Dios hoy? Ya que no tenemos que guardar un día de reposo bajo la ley. La palabra reposo en español y la palabra griega atapausis, que es la palabra griega para describir reposo, de la que se traducen dos significados semejantes. La idea básica es cesar, como dije hace un momento, o dejar de actuar bajo cualquier tipo de acción. Es parar de hacer lo que se está haciendo. Decía el de al lado: no hagas nada. Eso es reposo. Inactividad. Bueno, lo que estás haciendo ahora, acá que se está moviendo, el que está hablando soy yo. Vos no estás haciendo nada. Decía el de al lado: yo soy como el pez. ¿Qué hace el pez? Cese de acción, de trabajo, esfuerzo, se terminan. Aplicado al reposo de Dios, se refiere o quiere decir que se terminan los intentos de agradar a Dios con nuestras obras carnales y débiles. El reposo perfecto de Dios es un descanso en la gracia gratuita que nos dio nuestro Señor Jesucristo. El reposo también quiere decir libertad de cualquier cosa que le preocupe o perturbe. ¿Cuántos tienen cosas que le preocupa o perturba? Bajen las manos, por favor. Necesitas un reposo urgente.
¿Quién me diera un recetario aquí y un sello para decirle, tomá? Necesitas esta semana de reposo. No significa libertad de todo detalle o molestia. Significa libertad de dejarse alterar fácilmente por tales cosas. Hay detalles que te alteran y que siempre te hacen sentir molestos. Hay pequeñas chispas que ya provocan un incendio. Cuando esto ocurre, es señal de que necesitas el reposo de Dios. Significa estar libre de culpa e incluso de los sentimientos innecesarios de la culpa. Significa la libertad de preocuparse por el pecado, porque el pecado está perdonado y resuelto. El reposo de Dios es el final de las obras legalistas y la experiencia de la paz en el perdón total de Dios. Porque hay gente que vive un cansancio inaceptable e innecesario, tratando de agradar a Dios en la carne, tratando de hacer cosas. Señor, ¿cómo puedo? ¿Qué tengo que hacer para agradarte? ¿Cómo puedo hacer para que me bendigas? No tenés que hacer nada. Dios te dice, yo te doy el verdadero reposo que es en Cristo Jesús. Reposo puede significar recostarse, asentarse, estabilizarse y estar seguro en Dios. Hay gente que no le importa nada. Eso es otra cosa. Está el típico temperamento del flemático, que es como el agua del tanque. Este tiene reposo de verdad. Es más, ¿está vivo? Viste que hay gente que no le importa nada. Pero hay gente que es colérica, activa, sanguínea, expresiva, espontánea, extrovertida y sin embargo también puede experimentar la paz, la tranquilidad y la serenidad. Recuerdo una vez a mi pastor de Emilio con tanta gente que manejábamos en ese momento y problemas que surgen todos los días en una iglesia de 2.000 personas. Una situación tan límite. Yo le dije, pastor, ¿y qué vamos a hacer? Nada. Pero pastor, nada. No voy a hacer nada. Que lo haga Dios. Yo dije, este hombre, lo perdimos. No. Hay momentos en la vida. El caso de Moisés. Cordón de cordillera, Mar Rojo, los carros de Egipto, de Faraón. Moisés dijo, Señor, ¿qué le dijo Dios? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Pero antes le dijo, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Decía al de al lado, tranquilo. Ese es el reposo de Dios. Gloria a Dios. En el reposo de Dios estamos establecidos por siempre en Cristo. Nos libramos de correr de filosofía en filosofía, de religión en religión, de estilo de vida en estilo de vida. Nos libramos de fluctuar con cada viento de doctrina, cada idea o moda pasajera que sople por nuestro camino. En Cristo estamos establecidos, arraigados, afianzados y somos inamovibles. Ese es el reposo cristiano. El reposo requiere permanecer confiado, mantener confianza. En otras palabras, descansar en algo o alguien significa mantener nuestra confianza en aquel o aquello. Por tanto, entrar en el reposo de Dios significa disfrutar la confianza perfecta e inamovible de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahora, vuelvo al comienzo, para no dejar cabos sueltos. El reposo tiene que estar ligado a la palabra de Dios. No hay reposo si no hay oración, porque ¿en quién vamos a dejar las cargas? Es necesario verbalizar, exteriorizar lo que pasa aquí adentro, mediante la oración. Y mediante la oración, en ese intercambio y en esa reciprocidad con Dios, hay veces en nuestras oraciones encontramos las palabras para solucionar nuestras crisis.
Me he encontrado orando por situaciones y diciéndole, Señor, mira esto y aquello y lo otro, y debería ser, y debería ser, y debería ser. Ahora vengo. Y salí corriendo a solucionarlo porque yo mismo fui el que dio la solución mientras estaba orando a Dios. O Dios puso su palabra en mi boca. ¿Me está entendiendo? No hay resolución de problemas si no tengo comunión con la palabra. La palabra de Dios, la historia bíblica, ha resuelto las mayores crisis de la existencia del hombre. Mire la vida de David, mire la vida de Sansón, mire la vida de Josué, mire la vida del apóstol, mire la vida de Jesús. Todas las circunstancias se han resuelto en Dios. Romanos dice, para esto las cosas viejas se escribieron, para que nosotros mediante las Escrituras encontremos esperanza y consolación. Lo único que puede llegar a interrumpir el reposo de Dios en tu vida es la desobediencia. Verso 5, capítulo 4, verso 5. Otra vez, aquí, no entrarán en mi reposo. ¿Cuál fue la desobediencia? Un pecado explícito. No tomar la palabra con fe. No creerle lo que Dios está diciendo. Ese es el mayor de los pecados, la incredulidad. Es la abuela, la madre de la duda, de la desconfianza, de los prejuicios, de la apatía y de todos los males, de la mentira, del temor. La incredulidad es la madre de todas ellas. Eso es lo único que te puede robar el descanso y la paz con Dios. La desobediencia de la incredulidad. Verso 7 dice, otra vez determina un día. Hoy. ¿Cuándo? Y mañana va a ser hoy. ¿Y pasado? Porque el reposo no es 6 días y el séptimo descanso. Eso era en el antiguo pacto. En el nuevo pacto, todos los días son de reposo en Dios. Ahora, el reposo veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, era un día y era el cese de actividad. En cambio, en el Nuevo Testamento, el reposo es descanso hoy y salvación mañana. Es descanso en el aquí y ahora y es salvación en la eternidad. O sea que el reposo de Dios ahora va más allá de las 24 horas. ¿Me está entendiendo? Quiero que lea Josué capítulo 22, verso 4. Ya voy terminando. Josué 22, 4. Me sigue en la pantalla. No se va del libro de Hebreos. Bueno, tiene el 21, 44 también, si quiere. Josué 21, 44. Josué 21, 44. Y después 22, 4 también. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle. Reposo es resguardo de nuestros enemigos. Dígalo, reposo es tener paz en medio de mis enemigos. Pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos quienes tienen enemigos. ¿Cuántos le tienen ganas? El que me diga que no tiene enemigos es un mentiroso. No hay nadie que no tenga enemigos. Son espirituales. Me dicen, no. Vamos a ver si el que te deja la basura y vienen los perros y te rompen todo y vos todos los días tenés que barrer la vereda y no te pone un canasto, vamos a ver si no es tu enemigo. ¿Ves? No quiero impulsar una sedición, pero 22:4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios os ha dado reposo a vuestros hermanos como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra
de vuestras posesiones. Verso 7, otra vez determina un día, hoy, capítulo 4, verso 7, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Antes el reposo era un lugar geográfico, ahora es un estado espiritual. Josué pudo darles una porción de tierra, una parcela a cada tribu y a cada familia, y eso era el reposo, un pedazo de tierra. Jesús te da en la tierra y en el cielo el reposo eterno. Ahora, capítulo 4, versos 12 y 13. Dijimos que había 3 palabras clave: retengamos, temamos y procuremos. Retengamos, sí, a Cristo. Temamos, sí, a la incredulidad. Procuremos. Capítulo 4, verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuántos van a procurar entrar en este reposo que les estoy hablando? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Quiere decir que si venís a la iglesia y seguís turbado, venís a la iglesia y no encontrás paz, venís a la iglesia y seguís con tus berrinches y con tus broncas y con todas tus berretines, quiere decir que no estás acompañando la palabra con fe, porque si hubieras acompañado la palabra con fe, tendrías reposo en tu alma y en tu espíritu. Entonces está diciendo, procuremos entrar en el reposo. Hagámoslos una materia pendiente, algo que sí o sí tenemos que buscar, tener el reposo en Dios. Porque, verso 12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y ojo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Voy a hacerte aquí una aclaración y un análisis. Cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿qué decimos? La palabra es viva y eficaz. Y decimos, ¿qué poder tiene la palabra, verdad? Pero ¿sabés lo que está diciendo en el contexto? Esa misma palabra que te bendice, esa misma palabra que te mete al reposo, esa misma palabra es un juicio. Si yo la tomo suelta, encuentro el poder de la palabra. Pero si la analizo en el contexto, les está diciendo a los hebreos, cuidado, porque esta palabra es la que te acompañada por fe, te mete en el reposo. Pero cuidado con simular que la estás creyendo cuando no la estás creyendo, porque como dijo Charles Spurgeon, este libro está vivo. ¿Sabes qué? Lo describe como una espada que penetra, que traspasa. Los únicos que tenían espada de 2 filos en este momento eran los romanos. Gladius, Gladius, doble filo. De ahí procede la palabra gladiador. El gladius era la espada con doble filo y corta doble. ¿Sabe lo que hace la palabra? Ahora mismo lo que está haciendo en este momento, una anatomía dentro de nosotros. Te corta, te examina como un filoso bisturí quirúrgico. ¿Qué hace el cirujano? Corta con una pericia. ¿Cuántos conocen un bisturí? ¿Viste qué chiquitito? Pero la pericia del cirujano hace que cuando va a ir a fondo para extirpar
un cuerpo extraño en el organismo, o cortar una arteria o lo que fuere, demanda pericia, porque al cortar un órgano podés cortar otro y se te muere el paciente. La misma arma que puede utilizarse para bien se puede utilizar para mal. Esa es la palabra. Es ese bisturí que va a fondo en tu vida y que te diagnostica y mira a lo recóndito de tu alma dónde está la infección para extirpar la incredulidad, para implantarte la fe y que ahora la palabra de Dios te dé reposo. El tema es que nosotros tomamos a la ligera el mensaje y el mensajero. Pero mirá lo que dice el verso 13 y con esto cierro. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas estas cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué hace la palabra? Se mete dentro tuyo. ¿Escuchá? Y como si fuera que te están haciendo una endoscopía por dentro, te están mirando con una cámara por dentro, la palabra misma lleva información al cielo. Aparenta, pero esta es la realidad. Cuidado porque la palabra discierne, dice. Y da cuenta al que la envió. La palabra. Qué respeto a la palabra. Sí, es lindo la liturgia de la canción, de la adoración. Yo hay veces hasta me sacaría los zapatos porque el lugar en donde adoro es santo, porque la presencia de Dios lo llena. Pero la palabra es Dios presente. ¿Por qué? Porque Cristo era el verbo, la palabra, y la palabra era Cristo. Y cuando estoy predicando la palabra, está Cristo presente. Y a veces decimos, uy, este predica, me voy. Yo he tenido la horrible experiencia de ir a predicar a algún lado, donde la gente a lo mejor esperaba a otra persona y al verme a mí se levantó y se fue. Porque hay veces uno rechaza el mensaje por el mensajero. Qué terrible, ¿no? Porque ¿qué es el mensajero? Nada, el mensajero. Pero el mensaje. Por eso nunca subestime una palabra de Dios. No importa el instrumento. Dios en el desierto, para convocar a su pueblo, usó cuernos de carnero, cuernos con cartílago, los shofar. Pero cuando entraron a la tierra prometida y pudieron hacer trompetas de plata, ahora la convocatoria era con trompetas de plata. Si hoy Dios te llama con un cuerno de carnero, ven igual. Mañana te llamará con una trompeta de plata. Pero lo que importa es el sonido que viene de Dios. ¿Cuántos quieren el reposo? Bueno, viene con la palabra.